el calcio circulante está formado por tres fracciones. 50% del calcio está como calcio libre, que es el calcio iónico. La otra mitad está unido a proteínas plasmáticas. Y un muy pequeño porcentaje está formando complejos como iones de lactato, bicarbonato y citrato. Entonces, vamos a ver cómo circula este elemento llamado calcio en el organismo. Hemos visto que funciona de tres formas, circula de tres formas. Libre, que el calcio unido, el calcio iónico, unido a la proteína, y después tenemos una pequeña cantidad, no se puede decir 50 y 50 porque ya no queda nada de fracción para la otra, dice que es una pequeña fracción, ¿verdad? Vamos a ponerle que sea 50% calcio iónico, que es calcio libre, otro 49% que sería unido a la proteína, al albúmina, y un 1% en forma de lactato, bicarbonato y citrato, ¿verdad? La principal proteína de unión es la albúmina, y este calcio unido es fisiológicamente inactivo. Entonces, fíjense que hay el calcio iónico, que es el que se activa yendo a formar parte de la matriz ósea, calcificándola, y después volviendo a la sangre, según la actividad de los bloqueos. ¿Cuáles son las células que forman el calcio? Osteoblastos. ¿Cuáles son las células que destruyen el hueso y mandan el calcio a la sangre? Son los osteoclastos, ¿verdad? Entonces, fíjense que este calcio circulante iónico es el que sufre ese intercambio. El otro unido a la proteína, la albúmina, no sufre ningún intercambio, está estable. Y los otros compuestos, citrato, bicarbonato y lactato, están en enzima. Por ejemplo, ustedes han visto que para la contracción muscular siempre está el calcio, ¿no es verdad? Cuando llegaba el potencial de acción, entraba el calcio, se abrían las vesículas donde está el neurotransmisor. Entonces, pequeña cantidad de calcio Bueno, todos tenemos las tres formas, cómo se presenta el calcio en sangre circulando. Ahora vamos a seguir. Entonces, la principal proteína de unión es la albúmina y este calcio unido es fisiológicamente inactivo. La forma ionizada del calcio es la fisiológicamente activa y es la que estimula la secreción de la paratormona. El calcio unido a proteína depende del pH sanguíneo, de forma que el pH ácido en la sangre desciende a la unión a la albúmina y aumenta el porcentaje de calcio iónico, mientras que el pH sanguíneo alcalino aumenta la unión y disminuye el pH de la forma ionizada. Entonces, cuando hay un pH ácido, es decir, fíjense ustedes, desciende la unión a la albúmina y aumenta el calcio iónico, así. Y cuando hay una tendencia alcalina en el organismo, acontece lo contrario, que es lo último, disminuye la fracción ionizada de flama porque se une más a la albúmina. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que dice ese párrafo, que tiene que interpretarlo bien. Metabolismo del calcio. La concentración de calcio en la sangre depende de varios factores. El calcio en sangre está compuesto por fracciones conjugadas con proteínas y por fracciones difusibles. El calcio es un componente estructural esencial del esqueleto, además cumple funciones muy importantes para la fisiología humana. Distribución. Entonces aquí tenemos un cuadrito donde dice que la distribución del calcio en el adulto es de 1.200 gramos, o sea, 1 kilo y 200 gramos de calcio existe en el cuerpo del adulto, que está distribuido de la siguiente manera: 1.194 gramos está en el esqueleto y los dientes, ¿no? 99.5%. 5 gramos en otros tejidos, sobre todo el músculo, y 1 gramo en líquidos extracelulares. Entonces eso da los 1.200 gramos. Si ustedes suman
1294 más 5 gramos a los tejidos más 1 gramo a los líquidos transcelulares va a dar los 1200 gramos de calcio circulando en el organismo. Luego tenemos un otro diagrama ya más complicado del metabolismo del calcio. Entonces fíjense que aquí tenemos que, voy a parar. Aquí tenemos que el calcio dietético, o sea que consumimos con los alimentos, el calcio que consumimos con los alimentos es alrededor de 600-800 miligramos. ¿Ya? El 30% se absorbe y va al plasma. Esta absorción va a estar aumentada por agotamiento, crecimiento, vitamina D, pH bajo, ciertos aminoácidos y la lactosa. Entonces, todos estos elementos hacen que aumente la absorción de calcio. Pero en condiciones basales es 30% de esto de aquí. Eso va al plasma. Entonces fíjense, el 50% que es la no difusible, que estaba unido a la albúmina, a la proteína, está aquí. El otro 50% que es el difusible o ionizado va a formar la matriz ósea, ¿no es verdad? Calcificar los huesos. Muy bien. Después tenemos ese otro pequeño porcentaje que era alrededor de 1 gramo, ¿no es verdad? Un 0,5%, no sé, 6%, 1 gramo. Está en la coagulación de la sangre, que interviene el calcio, acción muscular, corazón y nervios, ya hemos visto la terminal sináptica, y la permeabilidad de la membrana. Entonces, esa pequeña parte del calcio está contemplado aquí como complejo, ¿no? Luego del plasma, el calcio circula en el sistema urinario, el riñón, fíjense, y alrededor de 200 miligramos se excretan por la orina. Ya vamos a ver que esto es más complicado. Tengo otra diapositiva ya con datos más exactos, ¿no? Entonces, la forma difusible va a la matriz ósea, fíjense, del cuerpo y aumenta esa llegada del calcio para formar la matriz con vitamina D, la vitamina A y C y la proteína. Y de este otro lado, fíjense, la absorción del calcio va a estar reducida, o sea, disminuye la absorción del calcio por grasas altas, fosfato alto, ácido oxálico, ácido fítico, vitamina D baja y pH alto. Entonces, estos 6 factores hacen que se reduzca la absorción del calcio a nivel intestinal. ¿Ya? Hormona paratiroides, fíjense, estimula cuando hay exceso de vitamina C y la hormona paratiroidea, entonces estimula que salga el calcio aquí de la matriz ósea y vaya hacia la sangre para aumentar la calcemia. ¿Ya? Entonces, grandes rasgos es. Sigamos entonces, no contento con eso, y yo buscándole algún diagrama un poco más simple, llegamos a ese otro. Fíjense que este ya es un poquito más práctico, o sea, no da mucha cifra y pone lo realmente grande, ¿no verdad? Pero, vamos a ver, está en inglés. Entonces, dieta. Aquí los americanos ya consideran que la dieta rica en calcio sería alrededor de un kilo por 1000 miligramos, ¿no verdad? Por eso depende de cultura para cultura, de país para país. Los otros decían de 600 a 800, acá dicen 1000 gramos, ¿no? Muy bien, good, intestino, materia fecal, 825 miligramos por día, ¿no? Que se van a eliminar por la materia fecal. Se absorbe, dice aquí, la mitad, 50%, 500 miligramos, ¿ya? Y se secretan 325 miligramos por día por intestino. Después aquí tiene, fíjense, hay un pool de 1000 miligramos, pero ese pool que está circulando en sangre varía entre 8.8 a 10 miligramos
por dilución en las 24 horas. ¿Y cómo funciona eso? Fíjense que el riñón, aquí tenéis el riñón inglés, aquí están los dos riñones con su sombrerito, que son las glándulas suprarrenales, la verdad. Fíjense, filtran 10.000 miligramos al día de calcio, 10 kilos, y reabsorben 9.825 miligramos por día. Quiere decir que lo que sobra es lo que se excreta, 175 miligramos por día. ¿Está bien? Entonces, acá en el hueso, fíjense que hay una formación, o sea, sale calcio de la sangre para incorporarse a la matriz ósea, bone, en hueso en inglés, ¿ya? De 1.000 gramos más o menos, es decir, entran 200, 800 miligramos por día y se reabsorben 200, 800 miligramos por día. O sea, la cantidad que los osteoblastos van a formar hueso es la cantidad que los osteoclastos van a reabsorberla para mandarla a la sangre como calcio, ¿no es verdad? Y mantener una calcemia estable. Muy bien. Entonces, hasta aquí no hay problema, ¿no es verdad? Está bien, eso viene a reforzar un poco la anterior. Pero no contenta con eso, creo que hay otra vez. Son 3. Entonces, volviendo atrás, aquí estamos. Entonces aquí tenemos una distribución global y bien práctica, ¿no? Después tenemos una bien explicada, bien diversificada, fisiológicamente hablando. Y después tenemos otra americana también bien más práctica, pero también con cifras consolidadas y con esa absorción renal bien explicada, ¿verdad? Muy bien, sigamos. ¿Alguien está hablando algo? Metabolismo del calcio. Entonces fíjense que aquí tenemos anatómicamente la glándula tiroide con sus 2 lóbulos, y en la punta de cada lóbulo están las 4 paratiroides, ¿no? 2 superiores y 2 inferiores. Dice, en el control hormonal de estos iones intervienen principalmente la paratormona, que es sintetizada en las glándulas paratiroides en forma de una cadena peptídica. La regulación de la secreción de paratormona no depende del control hipofisario, sino que su secreción se produce dependiendo del grado de hipocalcemia mediante mecanismos de retroalimentación. Si bien el mecanismo principal para la secreción de paratormona es un descenso en los niveles de calcio sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este parágrafo para tenerlo en concreto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nosotros hemos aprendido desde que comenzamos a ver la materia, ya en la parte de circulatorio, medio interno, etcétera, vimos que el mecanismo de retroalimentación negativa seguía básicamente una pirámide, ¿no es verdad? Donde teníamos una base, una parte media y teníamos el ápice. Entonces el ápice de esa pirámide era como 3 grados, ¿no? Superior, medio e inferior. Aquí teníamos el hipotálamo. Aquí teníamos la adenohipófisis. Y aquí teníamos los órganos efectores. ¿De verdad? Mama, testículo, hueso, ovario, por ejemplo, de la gonadotropina coriónica, o sea, las 6 hormonas que producen la adenohipófisis. ¿Cuáles son? Somatotropina, hormona de crecimiento. Su órgano efector, el hueso. ¿Qué parte del hueso? Los cartílagos. Anatómicamente, ¿cómo se llama esa parte del hueso? Pues el hueso tiene 2 puntas, son las epífisis. La parte media larga, que es la diáfisis. Y entre la diáfisis y la epífisis están las metáfisis. Y ahí está el cartílago de crecimiento.
¿De verdad? Bueno, sobre ese cartílago de crecimiento es que actúa la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento. Primero. Segunda, la tirotrofina. La tirotrofina, TSH, es producida por la dermipófisis y estimula la tiroides para producir T3 y T4. Tercero, gonadotrofina coriónica, producida por el ovario. ¿Qué va a producir? Folículo estimulante y luteinizante, ¿verdad? Y después tenemos la prolactina, que va a actuar sobre la mama, ¿no, verdad? Esas son las 6 hormonas que producen la dermipófisis. La neurohipófisis produce 2 más, la vasopresina o antidiurética y la oxitocina, ¿no, verdad? Bien. Entonces, acá dice lo siguiente, que la concentración de calcio en la sangre, es decir, no va a salir religiosamente, porque en cualquier tipo de mecanismo de retroalimentación bajaba el elemento X, y al bajar el elemento X en la sangre se estimulaba el hipotálamo para que produzca factores de liberación. Al producir factores de liberación estimulaba la dermipófisis para que produzca la hormona correspondiente, ya sea TSH o ACTH, por ejemplo, ¿no? Y así, y de esa forma aumentaba la síntesis en los órganos efectores, y de esa forma se iba compensando, ¿no? Y cuando es al contrario, sucede lo contrario, o sea, en vez de estimular, deprime y baja la concentración. Acá nos está diciendo de que la concentración en sangre del calcio es el único factor que hace que se inicie ese proceso de regulación de la calcemia en la sangre. O sea, automáticamente al bajar la sangre, al bajar el calcio en sangre, automáticamente se estimularía, fíjense ustedes, directamente, vamos a ver qué se estimula para no ir adelantándonos, si no lo vamos a tener que leer. Entonces decíamos lo siguiente, acciones de la paratormona, ahí está. Entonces aquí ya está el anterior. Entonces, ahora el último pedacito, para que no quede inconcluso lo que habíamos dicho, la regulación de la secreción de la paratormona no depende del control hipofisario, sino que su secreción se produce dependiendo del grado de hipocalcemia. Entonces, bajó el calcio, hay hipocalcemia, automáticamente se estimula la producción de paratormona por las paratiroides. Y ahí aumenta la producción de calcio y se normaliza. Si se pasa y hay mucho calcio, se inhibe la producción de paratormona. Y de esa forma baja el calcio, ¿no? Bien, sigamos. Entonces aquí he hecho ya una diapositiva con ya una cosa más ordenadita y órgano por órgano, cuáles son las acciones de la paratormona. Porque fíjense, es para darnos un carnaval sin plata, ¿no? Varias acciones. Acciones sobre el hueso de la paratormona. 1. Estimula indirectamente la reabsorción ósea a través de la cual suben los valores de calcio plasmático. Este efecto lo realiza activando a los osteoblastos. Fíjense que aquí hay un error. Activando los osteoclastos. Porque los osteoblastos, ¿qué es lo que hacen? Es decir, fijan el calcio en la matriz ósea, ¿no, verdad? Y los osteoclastos corroen la matriz ósea, trituran la matriz ósea y devuelven calcio a la sangre, ¿no, verdad? Entonces, si la acción de la paratormona está incentivada cuando baja el calcio, es porque el organismo está necesitando más calcio en sangre. Y ahí hay que activar no los osteoblastos, pues hay que activar los osteoclastos, ¿verdad? 2. Acciones sobre el riñón. En el riñón estimula la reabsorción del calcio en el túbulo distal e inhibe la del fosfato en el túbulo proximal. Por eso fíjense que aquí ya comienza a emparejarse, a formarse como una parejita el metabolismo del calcio con el metabolismo del fosfato, que es fósforo, ¿no? Pero circula siempre como ion fosfato, por eso que habla ya de fosfato. Es relacionado con el metabolismo del fósforo.
pero como radical fosfato. Muy bien, entonces, ¿qué hace la paratormona? Estimula la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal y inhibe el fósforo, o sea, la reabsorción de fósforo en el túbulo proximal. Entonces, en otras palabras, estimula la absorción de calcio y estimula la eliminación de fósforo, ¿no? Porque inhibe su absorción, que es lo mismo que facilitar su eliminación. Entonces, para tener ese contraste y poder fijarlo mentalmente, entonces podemos intuir de aquí de que el túbulo contorneado proximal estimula la absorción de calcio. En el túbulo contorneado distal, en el distal, la absorción de calcio en el túbulo distal, el túbulo distal se estimula la reabsorción del calcio. Y fíjense que en el túbulo proximal se estimula la eliminación del fosfato, ¿verdad? En otras palabras, ¿por qué? Porque dice que se estimula, inhibe la del fósforo, inhibe la absorción. Al inhibir la absorción hay mayor eliminación. Entonces, eso es lo que tendría que grabar usted. Mientras se estimula la absorción de calcio, se estimula, en otras palabras, la eliminación de potasio también, de fosfato. 2. La paratormona a nivel del riñón estimula la síntesis de derivados de la vitamina C con acción biológica más patente como el calcitriol. Fíjense que hay dos tipos de vitamina D. La vitamina D es basada, su núcleo químico hay calcitriol, ergocalcitriol y hay otra sustancia que son basadas, sí, básicamente en el calcitriol, que es el núcleo biológico del calcio. El colecalciferol y ergocalciferol, o sea, D1 y D3. Esos son los nombres. Colecalciferol y ergocalciferol. Todos tienen un núcleo que es el calcitriol. 3. Estimula la reabsorción de magnesio en la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, es otra función de la paratormona. Estimular la absorción de magnesio en la rama ascendente de Henle. Tercer órgano sobre el cual actúa la paratormona, intestino. En el intestino se incrementa la absorción intestinal de calcio y fósforo. Esta acción es indirecta al potenciar la síntesis renal de calcitriol, que sí tiene un efecto directo sobre la absorción intestinal. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué podemos rescatar de ese parágrafo medio confuso? La acción de la paratormona sobre el intestino es estimular la absorción de calcio, pero indirectamente a través de la vitamina D que habíamos visto anteriormente. O sea, es una función del calcitriol que vamos a refrescar en la otra diapositiva. Vamos a ver ahora las acciones de la vitamina D. Hasta ahora vimos de la paratormona. Ahora vamos a ver vitamina D. Bajo este nombre se engloba una familia de compuestos derivados del isopreno y formados a través de irradiación directa que interviene en el metabolismo del calcio y del fósforo de forma muy activa. Los dos compuestos más importantes dentro de esta familia son la vitamina D3, que se llama colecalciferol, y la vitamina D2, que se llama ergocalciferol. D3 colecalciferol y D2 ergocalciferol. Funciones fisiológicas de la vitamina D. Las funciones clásicas de la vitamina D abarcan el control de la homeostasis del calcio,
la regulación del crecimiento y desarrollo del hueso y la regulación del metabolismo del fósforo. Entonces esas son las funciones de la vitamina D. Homeostasis del calcio. Regulación del crecimiento del hueso, regulación del metabolismo del fósforo. Esas son las tres funciones. Y vamos a ver la otra hormona. La última hormona. Calcitonina. Fíjense que esta hormona no es muy familiar, no es muy conocida, ¿verdad? ¿Y saben ustedes dónde se produce? Sin mirar ahí. Ya. Calcitonina. ¿Qué es? La calcitonina es una hormona que la produce una célula en la glándula tiroides. Interviene en la regulación del calcio y su actividad principal es inhibir la reabsorción ósea mediante la reducción de la actividad de los osteoclastos. La calcitonina produce una disminución de los niveles de calcio en sangre, hipocalcemia y reduce el dolor óseo. Entonces, a mí siempre me gusta ya hacerlo a ustedes ya desde fisiología, que salen, ya les digo, yo siempre cuando estoy en mi clase en odonto, de farmacología, creo que después ha pasado fisiología también, ¿por qué ha pasado? No quiero tomar a nadie, ¿no? Pero, oye, mi alumno de fisiología está recetando el libro, ¿no? Y la farmacología, ni se diga, debería estar ya recetando ya en recetario controlado, ¿no? Por la FCN. Entonces, fíjense que aquí ya ponemos 4 enfermedades, 1, 2, 3, 4. O sea, es la aplicación clínica de toda esta parafernalia que estamos aprendiendo. La mierda, ¿para qué aprenderemos? Colecalciferol, erucalciferol y miercalciferol, etc., ¿no? Debe ser por algo. Y aquí está la aplicación, fíjense. Habíamos dicho que esta famosa calcitonina que recién, no hace muchos años, se ha comenzado a investigar y se está utilizando en el tratamiento de esas patologías. ¿Y por qué? Fíjense que la acción principal de la calcitonina era estimular la actividad de los osteoclastos, para que razona hueso, ¿no, verdad? O inhibir la actividad de los osteoclastos. ¿Cuál era? ¿Ah? Inhibir, ¿no, verdad? ¿Sí? La reabsorción. Léalo. ¿Inhibir o estimular? Inhibir la reabsorción. Bien, esos son mis alumnos. Inhibir. Entonces, esta famosa enfermedad de Payet se caracteriza que la calota craneana, ¿saben qué es calota? Así le he enseñado el hueso ese que cubre el cráneo, la calota craneana. Sí. Ya, entonces sepan que ese casco, ¿no?, que tenemos de hueso, ¿no?, que lo cubre el encéfalo, es una calota ósea craneal. Se reblandece por zona, aparecen unos medallones donde no hay hueso. ¿Entienden? O sea, como cuando ustedes palpan en el recién nacido o los niños de pocos meses o recién nacidos, han visto que no hay una fontanela que se llama, ¿la verdad? Que cuando hay hipertensión endocraniana, esa fontanela se abomba por el aumento del líquido, de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y también es un signo cuando está, en vez de estar abombada, estar afundada, ¿no? Afunda, el índice también de deshidratación, niños que están deshidratados. Así como el signo del pliegue en el niño, cuando la fontanela está deprimida, el signo de deshidratación. Bueno, entonces, esa enfermedad de Payet entonces produce esos medallones donde no hay hueso. Entonces el hueso ha sido comido seguramente por los osteoclastos, porque son los únicos come huesos, ¿no, verdad? Los famosos osteoclastos. Entonces, nosotros al dar esta hormona calcitonina inhibimos ese trabajo osteolítico de los osteoclastos y podemos mejorar la sintomatología del dolor, etcétera, etcétera, en esta enfermedad. Segunda,
Hipercalcemia. hipercalcemia. Habíamos dicho que los osteoclastos son los voraces que comen hueso, trituran el hueso, cuando no lo comen, no, lo trituran nomás y después lo mandan al torrente circulatorio. Entonces, si una persona, fíjense, es decir, tiene hipercalcemia Mucho calcio. y nosotros, en vez de deprimirlo a los osteoclastos, los estimulamos, puta, llegamos a vender hueso hasta el Chapare, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es deprimir los osteoclastos para que no siga mandando hueso, no siga mandando calcio a la sangre y esa hipercalcemia sea compensada, ¿no? Osteoporosis. La mujer, usted sabe, alrededor de los 45 años, que si ya se cacharrea, ¿no, verdad? 50, ya viene la premenopausia y la menopausia. Entonces entra en depresión, ¿no? Tienen sofoco, llamarada de calor, Sí. le duelen los huesos, le duele por todos lados. Bueno, entonces se ha visto que más o menos el 30% de las mujeres que llegan a ese periodo de 45 a 50 años ya paran de menstruar, o sea, el ciclo menstrual ya que aparece, ¿no? Es decir, comienzan a tener barba y bigote, no tanto, ¿no? Pero es muy común ese malestar, sofoco, llamarada de calor, depresión y dolores de los huesos. El dolor de los huesos es porque hay poca matriz ósea, o sea, se está descalcificado ese hueso, ¿no? Hay una descalcificación de la matriz ósea, por eso esos dolores óseos. Entonces el 30% de las mujeres consultan por esos síntomas, que son tremendamente invalidantes, depresión a veces intensa, grave, dolores, fracturas a veces patológicas por una osteoporosis intensa, grave también. Pero el otro 70%, o sea, no siente mucho, siente sus calorcitos nomás y nada más. O sea que no es todas las mujeres en ese periodo que tienen estos problemas. Pero hay un 30% que consulta por este problema de osteoporosis posmenopáusica, ¿no? Entonces aquí también se da la calcitonina como una forma de, es decir, inhibir que los osteoclastos sigan destruyendo el hueso y siga bajando la matriz ósea, es decir, el esqueleto, ¿no? Muy bien, y por último, dolor asociado a procesos metastásico óseo. Usted sabe que la gran mayoría, casi todos los cánceres en algún momento pueden dar metástasis. Y la metástasis ósea, es decir, se caracteriza básicamente por un proceso de corroe el hueso de un lado y se hipertrofia del otro, entonces se va formando tumores, ¿no es verdad? Que corroídos por dentro, va a otro hueso y lo corroe de nuevo y forma otro tumor, etcétera, etcétera. Entonces, también los dolores óseos por la actividad osteoclástica dentro de esos tumores metastásicos también disminuyen con la calcitonina, ¿no? Por eso que te indica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, después vamos a ver cómo se utiliza. Y fíjense que hay dos tipos de calcitonina. Una que se extrae del humano y otra que se extrae del salmón. Y la del salmón es más eficiente y su actividad es más intensa. Pero tiene la gran contraindicación de que el organismo reconoce esa proteína heteróloga que es del salmón. Usted dice, mira, este bicho no lo conocemos nosotros, ha entrado de contrabando en nuestro cuerpo. Entonces comienzan a producirse los anticuerpos antiproteínas de salmón y puede tener shock anafiláctico grave. Y es lo que sucede con esos sueros para antiofílicos, para picadura de vivo. Usted sabe que la especie más ponzoñosa, venenosa que tenemos acá en Latinoamérica, en Sudamérica sobre todo, la zona de la Amazonía, son la cascabel, la Yoperojobobo, le llamamos nosotros, que es del género Botrops, esa, y la coral que es a blanco, negro y
rojo, ¿no? Parecido al coral, nosotros tenemos, bueno, son la más ponzoñosa. Entonces la cascabel se llama Crotalus terrificus terrificus, ese es el nombre científico, ¿verdad? La Iopero jobobo, que es otra venenosa, es la Botros. En Brasil le dice yararaca, le dicen a la cascabel, ¿no? Por eso a las mujeres son bravas, es una yararaca, ¿no? Bueno, entonces, y la coral, con esos colores bien vivos, etc. Entonces, en el Instituto de Butantan en San Pablo, donde yo viví 15 años y trabajé como médico, tuve la gran oportunidad de conocer ese instituto completo, se producen todos los sueros antiofídicos para Latinoamérica y parte del mundo también. ¿Y cómo lo hacen? Inyectan es decir, el tóxico, el veneno, en los caballos, en los equinos, en todo yegua. Y después de un cierto tiempo le sacan los anticuerpos. El propio caballo produce los anticuerpos contra el tóxico, sacan los anticuerpos, lo liofilizan y lo envasan en una ampolla y lo mandan, ¿no? ¿Verdad? Así hacen el suero antitetánico, el suero antiofídico, el suero antiarácnido, suero antibotulínico, ¿no? ¿Verdad? Todos esos sueros vienen del Instituto de Butantan de San Pablo. Oye, entonces el gran problema es que cuando usted le da el suero antiofídico, antitetánico, antiarácnido, corre el riesgo, porque son proteínas heterólogas. Los caballos, la proteína del caballo que ha producido esos anticuerpos. Entonces el organismo los rechaza y a veces viene un shock anafiláctico grave. Por eso es que ahora se usan las inmunoglobulinas. O sea, a través de una bioingeniería, a través de las proteínas humanas, se hacen los anticuerpos, ¿no? Y por eso es que están suplantando a todo eso suero la inmunoglobulina para evitar el shock anafiláctico. Bueno, aquí sucede lo mismo. O sea, la calcitonina con el salmón es más efectiva, más eficaz, pero como hay proteína heteróloga, también tiene el inconveniente de poder producir efectos anafilácticos. Entonces vamos a leer a ver qué dice aquí. Dice, ¿cómo se utiliza? Existe calcitonina humana y calcitonina de salmón. Esta última es más potente, posee mayor duración de acción y es potencialmente más alergénica que la calcitonina humana. ¿Ya? Muy bien, entonces con esto se ha terminado este tema de metabolismo del calcio y del fósforo y seguimos rumbo al segundo parcial. Mañana es feriado, los voy a extrañar mucho. Nos vemos entonces el próximo jueves.